Muy buenas noches, mis queridos alumnos. Aquí estamos viendo el tema de lo que es instrumentos financieros, mercado de capitales, finanzas 3 propiamente, ¿no? Lo que comúnmente se llama. El tema que vamos a ver ahora, que está en la diapositiva que está adjunta, se llama el mercado de valores para las microfinanzas en Bolivia. No es solo para las microfinanzas en Bolivia, esta presentación tiene muchos temas relacionados con el mercado de valores, pero se hace un análisis un poco, se hace un hincapié a las microfinanzas, que hemos visto que es un área muy, muy importante, ¿no? En la diapositiva 2 vemos el comportamiento de las bolsas de valores latinoamericanas. Acuérdense que ya vimos varios escenarios y varios tipos de fuente en la que nosotros establecíamos cuáles eran las bolsas de valores más importantes del mundo y cuáles eran su patrimonio y desde cuándo se habían fundado. ¿Para qué hicimos ese análisis? Lo hicimos hace como 2 semanas. Ese análisis lo hicimos un poco para ver el nivel de dinero que se dan en estas transacciones bursátiles en estos países donde están estas bolsas y al mismo tiempo ver por qué las latinoamericanas, que es la que vamos a empezar a ver ahora, no llegan a ese nivel de amplitud. Se podríamos decir que la de Brasil sería la más avanzada y la más grande, pero con instrumentos de mucho más riesgo. Habíamos visto que las bolsas de valores más importantes del mundo eran primero, ¿cuáles eran, chicos? La de Nueva York, Wall Street. Después, ¿cuál teníamos? ¿Se acuerdan? Nasdaq. Después venía la bolsa de Tokio, la bolsa de Londres, se la pelean. La de Londres primero, la de Tokio después. Después venían algunas como la de Hong Kong, Shanghái, ¿no? Toronto, Frankfurt. Y terminábamos con la de New Delhi, ¿no? La de Australia también estaba entre las 10 primeras. Como podemos ver, casi todas estas empresas todas estas bolsas de valores se encuentran en países no latinoamericanos y qué interesante, tampoco latinos. O sea, la bolsa de Grecia, la bolsa de Italia, la bolsa de Francia, si bien es importante, la de París, la de España, no llegan a ese nivel de transacciones. Se espera que con el tema del Brexit en la Gran Bretaña, la bolsa de valores que se potencie más en Europa posteriormente será la de Frankfurt, que ahorita está en el número 8, no sé si se acuerdan. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque básicamente muchas de las empresas que transan o transaban en Londres tenían mucho nivel de interacción comercial con Europa, con la Unión Europea, con la comunidad. Entonces, bueno, ahora eso ya desde Londres se puede ir dificultando un poco. Hay que ver cómo queda la regulación también, porque posiblemente el Brexit a nivel comercial hagan acuerdos, digamos, Gran Bretaña, Unión Europea, como los ha hecho Suiza, ¿no? Que no es parte de la Unión, que puedan de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Puedan ser beneficiosos para las empresas que transan en Londres. Londres es una bolsa muy conocida no solo por manejar la riqueza europea, sino también todo lo que es la riqueza del Medio Oriente y el África. Siempre ha sido así. Entonces, los grandes capitales africanos, sudafricanos, del norte de África, del Medio Oriente, siempre han visualizado Londres como un foco. Ahora, bueno, volvemos un poco aquí a la diapositiva 2. Vemos que la bolsa Bovespa es la más grande, ¿no? Y miren lo interesante. En la bolsa Bovespa vemos el tipo de instrumentos financieros que transan: acciones, cuotas de fondos de inversión cerrado, bonos, que son los de renta fija, derivados, que son los de mayor riesgo, futuros agrícolas, commodities, etcétera, forwards, futuros. Y la Bovespa de Brasil es la más fuerte en esto. Eso es lo interesante, es la más fuerte. Miren, de todo su patrimonio de 3.421.000
millones de dólares, de 3.421 mil millones de dólares, casi un 60% están en estos productos de alto riesgo. Después vemos la bolsa de Colombia, que está en Bogotá, la de Santiago, la mexicana. La de Buenos Aires, este dato hay que actualizarlo, ha caído bastante y la de Lima ha subido. Vemos la boliviana, no está tan mal. Miren lo interesante, está ahí con la franja naranja. La boliviana tiene 6.400 millones de dólares, 6.4 billones de dólares en transacciones, pero casi todos, fíjense dónde están. Renta fija. ¿Qué es eso? Bonos. Pero ahí hay que decir también lo que son estos bonos, ¿no? Y ahí es lo que tenemos que aclarar. Esos bonos son los bonos, los que se transan en la Bolsa Boliviana de Valores, son aquellos bonos que emite o ha emitido el TGN con sus letras o el Banco Central, y de alguna manera hace como 5 o 6 años, no voy a decir obligado, pero ha insistido en que los fondos de pensiones, las de jubilación, ¿no? Inviertan en la bolsa de valores comprando estos bonos. Antes teníamos un nivel de diversificación mucho más alto, por eso los niveles de rentabilidad de las FPs era altísimo, ¿no? Pero ahora ya no, ya han bajado al 2.5. Ha habido una caída en estos fondos de inversión, ¿no? En todo el mundo. Pero particularmente la movida que se ha hecho en Bolivia es de que la plata de las FPs, o sea, la plata tuya, mía, nosotros, vosotros, ellos, la plata de todos, porque las FPs las pagamos todos, se la prestemos al gobierno a través de bonos. Y con esos bonos el gobierno ha hecho algunos proyectos en la anterior gestión, ha construido canchitas, ha hecho estadios, ha construido puentes donde no hay cerros, canchitas donde no hay gente, etc. Bueno, no es para mofarse, pero hay una realidad ahí implícita, ¿no? ¿Qué podemos ver más aquí? Vean la bolsa en el Ecuador tenemos dos, tenemos la de Quito y la de Guayaquil. Miren qué interesante, el Ecuador, un país un poco más grande que Bolivia, pero diríamos que casi con las mismas dimensiones, ¿no?, que la boliviana. Ya tiene dos bolsas de valores, una en la capital y otra en el centro económico más importante, que es Guayaquil. Y ahí viene el cuestionamiento, y que vamos a llevar todo un tema aquí en esta materia, para ver por qué no existe o no se ha dado una bolsa de valores en Santa Cruz. Son muchos factores implícitos, inmersos, pero bueno, ya les he dado algún adelanto en alguna de las clases, pero bueno, tendremos que seguir viendo. ¿Ok? Después, bueno, vemos la siguiente diapositiva, que se llama financiamiento en el mercado de valores. Vemos valores de patrimonio y valores de deuda, ¿no? Son los dos más importantes. ¿Cuáles son los de deuda? Los de renta fija. Entre esos tenemos, ¿cuáles son los más importantes? O sea, los más conocidos: bonos, pagarés bursátil, pagarés en mesa de negociación, valores de titularización, etc. Y en renta variable tenemos las acciones y los valores de cuota de fondos de inversión cerrado. ¿Por qué renta fija y por qué renta variable? ¿Alguno de ustedes podría entender a qué se refiere? Los valores de renta fija, ejemplo, bonos. Yo soy la empresa Manaco y emito bonos y los pongo en la bolsa. Todos aquellos que compran mis bonos me están prestando, o sea, le están prestando a Manaco. Y yo hago un contrato de bono con cada uno y le digo: señor fulanito de tal, usted me está prestando en bonos $10,000, yo le retornaré esto en 1, 2, 5, 7 años a una rentabilidad anual del 8%. Entonces, que serán pagas a mes en alguna cuenta bancaria o al final del vencimiento del bono. Hay distintas características, pero aquí se ofrece al 8%. En el contrato dice 8%. Después vamos a ver que a veces se lo vende a menos o a más, pero ya es cuando hay un mercado subyacente.
Alguien quiere bonos, comprar bonos de alguien que está muy demandado y ya no hay a la disposición y tú quieres por la rentabilidad, los compras a alguien que los tiene un poco más, ¿no? Pero sería ilógico. Y más bien lo que sí se da es que necesitas, o sea, tu vencimiento, por ejemplo, del bono es de aquí a, no sé, pues 4 años y pasan 2 años y estás como empresa o como persona con falta de liquidez y dices, pucha, ok, te los vendo y te doy al 7% de rentabilidad. O sea, lo que has invertido te los paso a ti y tú ya cobras el 8%. Yo pierdo 1 o 2% con tal de transferírtelos. En el mercado de acciones es exactamente lo mismo, pero ¿qué es lo que pasa? En el mercado de acciones tú eres dueño, estás comprando, te estás volviendo socio. Por eso se dice que las acciones, escuchen bien esto, son de mucho más riesgo que los bonos. ¿Por qué? Porque en las acciones yo me convierto en socio, entonces si la empresa pierde, pierdo. ¿Me dejo entender? Eso es bien importante que lo sepamos. Si la empresa pierde, pierdo. En cambio, en los bonos, si la empresa le va mal y yo le he comprado bonos, al final tengo la opción hasta de la liquidación de la empresa. Soy un acreedor más, tengo derecho a la devolución. Quiebre o no quiebre, me tiene que devolver lo que le he prestado. ¿Me entienden? Esa es la lógica. Después vamos a ver que por ejemplo, los bonos de los estados son los bonos más vendidos, aunque pagan una rentabilidad muy baja debido a eso, ¿no? Porque se espera que los estados son los últimos en quebrar, pero vemos el caso de los de Argentina también, ¿no? Que pucha, ha incumplido sus pagos de bonos hace mucho tiempo. Venezuela anda en lo mismo. Entonces no es tan así. Hay que ver qué fenómeno se da. Ahora, generalmente yo siempre digo, es mejor empezar por lo más seguro. Si tú, eso escuchen bien muchachos, porque algunos se me llaman emocionados, me llaman que quieren, me llaman que esto, me llaman que lo otro, que más allá, que más acá. Bueno, si ustedes nunca han hecho transacciones en bolsa, no empiecen pues con los instrumentos de mayor riesgo, empiecen con los de menos riesgo. A ver, ¿cómo es eso? Empecemos con fondos de inversión, que es una mezcla de instrumentos financieros de alto, mediano y bajo riesgo, que unos suben, otros bajan, pero mantienen una rentabilidad estable en el tiempo. Es muy raro perder con los fondos de inversión mucho, pero tampoco ganas mucho. Después de estar un tiempo, ¿quiénes manejan fondos de inversión en Bolivia? Bueno, las SAFIs, ¿no? Las Visa SAFI, Fortaleza SAFI, pero en Bolivia, en bolivianos, no te paga más del 5%, 4%, ¿no? Eso hay que verlo también. Después tenemos los bonos de deuda, que por su carácter de tú convertirte en un acreedor, tienes menos riesgo porque al final bajo la ley estás protegido para que te devuelvan en la medida de lo posible. Todo, la mitad, algo, convienes, de alguna manera. Eres un acreedor. ¿No ve? Después tenemos las acciones. Las acciones sí son de más riesgo. ¿Por qué? Porque tú compras una acción y te haces socio. ¿Cómo recibe ganancia el de que compra acciones? De dos maneras. Yo compro acciones y al hacerme socio me vuelvo, ¿no? Tengo una pequeña, una poca, una mediana, una gran proporción de acciones de una empresa. Si la empresa gana utilidades y se define en directorio, me van a redistribuir utilidades. ¿Me dejo entender? Eso es bien importante que lo sepa. Entonces yo recibo dividendos, se llama, por las acciones que tengo. Y otra manera de ganar con acciones es por la plusvalía, por el valor de venta. Yo compro acciones en $20, pasan 2 años, valen 50, las vendo en 50. ¿Cuánto gané? $30, pero tengo que actualizarlo al valor actual por el tema del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Pero algo he ganado. He ganado por esa diferencia en ventas. Pero ¿qué es lo que sucede? Si la empresa le va mal, o en teoría, o yo tengo que poner plata, porque soy socio, o en su defecto, otros socios ponen y me van quitando porcentaje de las acciones, valor de las acciones que tengo. Digamos, tenía el 3% de las acciones de la compañía y no he puesto dinero,
Bueno, los que han puesto se van quedando con parte de mis 3. Y yo voy bajando poco a poco, ¿no? Pasaremos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es muy importante porque es la que me encanta preguntar en el examen. Aquí están todos los actores en el mercado de valores. En Bolivia, el emisor, empresa El Zapatito que emite, la agencia de bolsa, la entidad calificadora de riesgo, la ASFI y la bolsa misma. ¿Cómo interactúan? Eso es bien importante. El emisor decide emitir. Entonces, dentro de la empresa tiene un gran flujo de un grupo de gente que está trabajando en la cuantificación de estos valores, ¿no? Por eso siempre se dice que los ingenieros financieros generalmente se necesitan en sitios donde hay bolsas de valores o donde están las centrales de los bancos o los fondos de inversión. Ergo, por ende, en Santa Cruz se necesita muy poco ingeniero financiero ni economista, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tienes el emisor. ¿El emisor qué hace? Va a la agencia de bolsa. En Bolivia debe haber como 14 agencias de bolsa. Esa es una de las primeras tareas que les voy a pedir, que me identifiquen cuáles son las agencias de bolsa que hay en Bolivia. Eso pero va a venir en un documento adjunto como tarea, ¿no? Entonces, yo me acerco a una agencia de bolsa, digamos, X, ¿ok? Y le pido que me haga la ingeniería financiera. ¿Qué es la ingeniería financiera? Es algo lo que, aunque no crean, lo hemos hecho en Finanzas 1, en Finanzas 2. Evaluar los estados financieros. Históricos, presentes, flujos proyectados. Más hacer un análisis un poco también del entorno, ¿no? Para ver si las proyecciones están bien, si hay mercados, ¿no? O sea, son factores importantes a relucir. Posteriormente, una vez que sale la ingeniería financiera, la agencia de bolsa en el paso 2 saca un prospecto de emisión y te dice: empresa El Zapatito, usted tiene la capacidad de emitir tanto, tiene una capacidad de un flujo para poder pagar a tanto nivel de rentabilidad y O en su defecto te dice: ¿sabe qué? Usted está prestando plata para salir de la quiebra, entonces nadie le va a comprar, no tiene cómo pagar, no le recomendamos. Así de simple. Posteriormente, el prospecto de emisión más los resultados de la ingeniería financiera pasan al tercer agente, que es la calificadora de riesgo. ¿Cuáles son las calificadoras de riesgo más importantes? En Bolivia hay como 6, y las más importantes del mundo, que es Moody's, Fitch y Standard & Poor's, tienen presencia también en Bolivia a través de subsidiarias. Es más, creo que Moody's tiene Moody's Latinoamérica aquí, en La Paz. También todas estas agencias de bolsa, como 8, están en la ciudad de La Paz. No agencias de bolsa, calificadoras de riesgo. Bueno, una vez que ellas reciben el prospecto de emisión, ¿no? Y una vez que ellas reciben la ingeniería financiera, dicen: ok, te voy a calificar. Tú eres AAA, AA, A, B, B, triple C, C, D, default, cualquier calificación. Es como aquí en el curso 51, 50, 60, 70, 100. La mejor, el 100, es el AAA y las otras son, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La calificadora de riesgo, o sea, hasta este punto de la calificadora de riesgo, mejor dicho, realmente el emisor puede decidir si continúa o no. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si, bueno, al final de la ingeniería financiera te dicen: bueno, usted salió B negativo y sus instrumentos van a salir de esa manera? Te permiten entrar a la bolsa, pero tu calificación es medio baja, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tu calificación es medio baja? Tendrías que ofrecer mucha rentabilidad para que tu producto sea atractivo en el mercado. Si no ofreces la rentabilidad necesaria, en cambio, ¿qué sucede si tu calificación de riesgo es AA o AAA? Bueno,
puedes ofrecer ya menos de rentabilidad, ¿no? Porque tus instrumentos son seguros. Acuérdense del principio financiero: a mayor riesgo, mayor rentabilidad; a menor riesgo, menor rentabilidad. Ese es el fenómeno que estamos viendo y que queremos ver. ¿Me dejo entender? Entonces, hasta ahí es que yo decido continúo o no continúo. Digamos que decido continuar. Entonces me voy a la ASFI, la famosa ASFI, la reguladora. La ASFI es un valor de registro. Te registra el emisor y registra la emisión. Registra la empresa El Zapatito y registra su emisión. ¿Y qué sucede ahí cuando registra su emisión? ¿No? Cobra. Y eso es bien interesante y cobra bastante, les cuento. Ya después vamos a ver el circuito y el costo. Y una vez que has registrado la ASFI, vas a la bolsa de valores. Y ahí se vuelve a hacer otro registro. Y en la bolsa de valores se ofrecen, pero ¿quién coloca? Vayan al punto 7 de este circuito. ¿Quién coloca? Coloca la agencia de bolsa. La agencia de bolsa es la encargada de colocar tus bonos, tus instrumentos financieros, tus acciones en la bolsa. ¿Por qué es eso? O sea, yo, Perico Pérez, Chichito López, María del Pilar, no podemos transar directamente en la bolsa. Necesitamos una autorización. ¿Por qué? Porque imagínense todo el planeta transando al mismo tiempo. No se podría, ¿no? Sería una locura. Ahora, gracias a Dios, todas estas relaciones se hacen online. Entonces ha facilitado bastante, les cuento. Bastante. Pero esa lógica es de que la agencia de bolsa es la que juega con esas colocaciones, ¿no? Tiene clientes y les va ofreciendo, hace lobby, tú le pagas. La siguiente clase vamos a ver también el costo de todo ese circuito y qué se puede... También, miren, en este momento estoy haciendo una tesis, estoy con una muchacha, en la que estamos viendo de que el circuito de costos en Bolivia para estos 7 pasos es muy alto, sobre todo para las pymes, ¿no? Y desmotiva mucho. Para una empresa pequeña el costo de emitir a veces es mucho más grande que lo que realmente va a ganar con el instrumento. Eso es bien importante que lo sepamos. Ahora vámonos un poquito más atrás. Volvamos a la bolsa, a la diapositiva 2. Todas estas bolsas de Latinoamérica y todas las bolsas del mundo, cada bolsa tiene todo un circuito de agentes que está alrededor. Y esos agentes que están alrededor son la gente financista que está dentro de la empresa trabajando en eso, las agencias de bolsa, ¿no? Que son empleadoras, los bancos o las instituciones de fondos de inversión que también contratan gente porque ellos crean fondos para someterlos a la bolsa también, ¿no? En Bolivia la mayoría de ellos son parte de los bancos, pero en general en muchos países hay fondos privados, ¿no? Independientes. Después tiene la calificadora de riesgo, que tiene un grupo importante de gente también trabajando. Y de ahí tienes la parte institucional, ¿no? Que es la ASFI, la misma bolsa de valores, que tiene toda una lógica y toda una estructura de gente. Imagínense, volvamos al tema de Santa Cruz, Bolivia, por eso vuelvo a enfocar. En Santa Cruz, Bolivia, lo único que podemos tener son los emisores interesados. ¿Por qué? Porque el agente de bolsa no está, y no tiene por qué estarlo, porque la bolsa no está acá, ¿no? Algunos ponen gente a que trabaje, pero realmente la infraestructura y todo la colocan muy cerca de donde está la bolsa. Esperemos que eso vaya cambiando, que se vaya digitalizando todo. Este momento ya parte de las transacciones o gran parte son digitalizadas, pero siempre la gente quiere su contraparte cerca, ¿no? Para charlar, para negociar, para todo. Tampoco tenemos agencias calificadoras. Bueno, tampoco tenemos la ASFI, porque es una agencia. Bueno, hay una oficina, pero solamente una sucursal. Oficina en Santa Cruz, una dependencia, esa sería la palabra. Posteriormente no está tampoco la misma bolsa. Entonces imagínense toda la gente que interviene en todo este circuito.
toda esa gente es un empleador muy, muy grande de el sector financiero. Los bancos cuando están en casa matriz tienen mucha interconexión con la bolsa. O sea, cuando digo casa matriz es la central, a eso me refiero. Tienes los fondos de inversión, las AFIs, que trabajan en la creación de fondos que ofrecen al público y también crean fondos que los llevan a la bolsa de valores a que se trancen. Posteriormente, también tienes la gente que trabaja en la estructuración de los bonos o de otros instrumentos financieros que el banco en sí quiera poner en la bolsa de valores para que sean vendidos o comprados. O sea, ahí tienes otro grupo de gente dentro de la banca que trabaja en eso. Entonces, básicamente, imagínate la banca en las casas matrices, que en el caso de Bolivia están en La Paz, concentra un número mayor de gente que realmente necesita las habilidades de ingeniería financiera. Eso es un hecho o un cohecho. ¿No ve? Entonces, en función a ese elemento se va generando todo un mercado laboral importante. Espero, esta es la primera clase, o sea, esta es la clase 1 virtual de este tema, ¿no? Cualquier duda, bueno, aquí les voy a dejar un foro en el que tenemos que debatir y hacer algunas charlas. Y también les voy a dejar una tarea que quiero que un poco me investiguen las instituciones relacionadas a la Bolsa de Valores que existen en Bolivia, dónde están, cuáles son, etc. La siguiente clase, que es la que tenemos, no recuerdo, miércoles o viernes, vamos a ver un poco ya cómo trabaja operativamente este sector, cuánto cobra cada fase, cuán costoso es y en base a los elementos vamos un poco a analizar cuán rentable es para una empresa grande, quizás lo sea, pero muchas veces tampoco, ¿no? En Bolivia particularmente yo creo que uno de los elementos prohibitivos de la bolsa de valores son los costos. Yo sé que hay costos operativos, hay gente que tienes que pagar y generalmente la gente, y eso es bien importante, la gente, los profesionales, economistas, ingenieros financieros que se desempeñan en esta área generalmente son muy, muy capacitados. No es porque yo sea economista o ingeniero financiero decirles que son los mejores, ¿no? Tampoco. Pero sí son buenos. ¿Por qué? Porque están trabajando con el dinero de muchos, ¿no? Uno de los temas que vamos a ver en esta materia es también el rol de las AFPs. Eso es bien importante que lo tengan claro. La siguiente clase vamos a sentar un poco de base y vamos a ver realmente cuánto cuesta toda esta vaina y vamos a hacer un poco de análisis de la factibilidad, ¿no? ¿Conviene, no conviene? ¿Qué se hace con esto? Ese es un factor. Y también vamos a analizar un poco algunas ventajas institucionales y financieras de que una empresa del tamaño que sea trance en la bolsa. Eso es bien importante y quiero que lo tengan en mente porque eso me encanta preguntar. ¿Me entienden? Entonces, bueno, paralelo a esto voy a lanzar una pregunta en un foro, haciendo un poco un análisis, lo que ustedes creen que por qué la gente visualiza mucho riesgo en esto de la bolsa de valores. Y me van a hacer también una tarea. La diapositiva de esta clase también va a estar adjunta a la clase virtual que tenemos aquí. Y van a poder tenerla, imprimirla, hacer lo que quieran. Ya estaría subiendo todo en plataforma en este momento, ¿no? Entonces van a poder disponer. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme. Un tema más. La tarea y el foro me lo tienen que entregar me lo tienen que mandar vía plataforma hasta el sábado 28 de este mes, hasta el mediodía. ¿Ya? Y así vamos avanzando. ¿Les parece? Un gran saludo a todos y nos vemos la siguiente clase.